Bienvenidos a una nueva edición de Pedazos de Historia, donde hoy vamos a adentrarnos en un tema que parece de rabiosa actualidad, la geopolítica, y que sin embargo es un elemento que ha marcado toda la historia, porque esta obsesión de que la geografía manda a la hora de tomar decisiones políticas y que los grandes líderes de la historia han tenido siempre en cuenta cómo funcionan los mapas, y no el mapa entendido solamente como un territorio con unas fronteras, sino un mapa mucho más complejo, donde hay vías de comunicación, donde hay recursos, donde hasta los mares son importantes, aunque estamos hablando de la antigüedad. Esto ha sido una constante en la historia. Y por supuesto sigue siendo importante a día de hoy. Para ello contamos con un invitado, Francisco García Campa, a quien quizás muchos de ustedes puedan conocer y seguir porque dispone de su propio canal o de sus propios canales, Bellum Artis, y que ha sacado este libro, Un mundo convulso, publicado por HRM, que no diga yo más las letras, en donde hace un curioso análisis de en qué consiste la geopolítica, que es lo que vamos a hablar hoy, un análisis en donde Paco va a combinar por igual referencias a toda esta historia de la geopolítica y, por supuesto, cómo la geopolítica influye en nuestro mundo contemporáneo, demostrando cómo algunas decisiones de la política, insisto, de más rabiosa actualidad, responde a fenómenos históricos de lo más lejanos. Pues Paco, muchas gracias por estar con nosotros en Pedazos de Historia. Pues gracias, Alberto, por invitarme a tu casa y vamos a hablar de este mundo convulso, que nos toca vivir, pero también tocó vivir a otra gente otros mundos convulsos. En cualquier caso, algo que anuncias al final del libro es que estás preparando ya una segunda parte. Sí, no exactamente la que anuncio ahí, sino me aventuré a otro desarrollo del capítulo de guerras, de las guerras convulsas del siglo XXI. Voy a intentar explicarlas detalladamente, cada uno de los nuevas armas, nuevos escenarios y nuevas estrategias de guerra en este siglo XXI que se nos avecina ya como presente y como futuro. Bueno, vamos a tratar de desenmadejar el libro que presentas aquí, porque vas colocando una serie de elementos fundamentales y el primero, indudablemente, es la geografía. Pero no la geografía entendida como eso que nos explicaban en primaria, de aprendes usted de memoria, aunque hay que saberlo, los nombres de los ríos y de las montañas, sino una geografía que va, insisto, más allá de los accidentes geográficos básicos. Sí, efectivamente, el mundo en el que vivimos es un mundo geográfico, pero es físico y político, ¿no? Las dos cosas a la vez. Pero también es un mundo de materias primas. Por lo tanto, en el primer capítulo explico lo que es la geopolítica, las teorías clásicas de geopolítica, pero empiezo a hablar de la importancia de la geografía antes y ahora, ¿no? Y en el futuro. Básicamente, si empezamos a analizar la geografía como en el colegio, como nos decían, hay que aprenderse los ríos de memoria, la realidad es que los ríos hay que saber dónde están. A lo mejor el nombre no es lo importante, o el nombre del estrecho, porque un país lo llama de una manera y otro país lo llama de otra, ¿no? Por ejemplo, el Golfo de México, ahora llamado como Golfo de América, sigue siendo el mismo Golfo, aunque se llame de una manera u otra, ¿no? Lo importante es ver su importancia geopolítica, o el estrecho de Hormuz, o el futuro estrecho de Trump, como dice él en broma. Lo importante es conocer el por qué es importante como cuello de botella de la navegación mundial, ¿no? Pues ese primer capítulo especifica qué teorías hay geopolíticas y cómo evoluciona la geopolítica desde poco más que saber dónde van a desarrollarse los combates a día de hoy, que es una geopolítica en 3 dimensiones, podemos decir. En la antigüedad era solo, digamos, la profundidad militar y la anchura, y ahora también hay que ir a la altura, ¿no? Hay que ir al espacio. Y veremos una geopolítica del control del espacio, porque es vital en el pleno siglo XXI el control de todo lo que tiene que ver con aeroespacial, ¿no? Bueno, aquí entramos en uno de los conceptos que es omnipresente en todo el libro, que es el de frontera, el del límite. Si te puedo hacer una crítica, y hay pocas críticas que te puedo hacer al libro, si te puedo hacer una crítica al libro, y es muy suave, en el sentido de que quizás das como tremendamente actual realidades que en realidad son históricas. Y hay un momento, no me acuerdo en qué capítulo, que tú lo sugieres, cuando hablas del buenismo del mundo occidental, diciendo, a lo mejor el problema es que con la caída del muro de Berlín y el fin del bloque soviético, por un momento nos pensamos que esto iba a ser un mundo feliz,
y hemos vivido en esa ensoñación durante unos pocos lustros hasta que la realidad ha venido a bofetearnos de nuevo. Pero claro, el concepto de frontera, porque uno tiene la sensación de que la frontera es una línea que está dibujada en un mapa y no hay nada más fluido que una frontera. Claro, y si ya pasamos de la tierra al mar y del mar al espacio, ahí ya la complejidad es máxima. Entonces, ¿qué es una frontera? Claro, a ver, en mi libro creo que especifico que los romanos, su concepto de frontera era un concepto abierto, ¿no? Era el limes, ¿no? Una especie de zona de choque con lo que ellos consideraban no romano. Por lo tanto, esa frontera era móvil. Cada vez que las legiones romanas avanzaban, la frontera evolucionaba. Por ejemplo, yo soy autor de un libro que se llama La Frontera Norte, que es la conquista española del norte de México y el sur de los Estados Unidos. Realmente la Nueva España tenía una frontera móvil, se iba moviendo la frontera y cada vez que entraban en contacto con un pueblo bárbaro o no controlado, llevaba un conflicto militar que a su vez llevaba al movimiento de la frontera. ¿Qué sucede? Que con la creación de los estados-nación, en los que empieza a configurarse en el siglo XIX, por una visión romántica, el hecho de un pueblo, una nación, comienza a haber un escenario más limitado, por lo menos en Europa, no en las colonias, pero sí en Europa, de una frontera limitada en el espacio, que coincide con un pueblo, que coincide con una lengua, y a veces se busca una especie de línea real, que serían las montañas o los ríos como frontera. Pero tienes razón, que es un concepto muy difuso. A día de hoy, la frontera española ¿es solamente la línea que marca la separación con Ceuta y Melilla, con Marruecos? ¿O es también un fireware de nuestro sistema de Internet que protege todos nuestros ordenadores? Es decir, la frontera es mucho más. Es una frontera digital, es una frontera espacial. Porque claro, ¿qué pasa con el espacio que está por encima de España? ¿Es español o es internacional? Y eso nos lleva también a configurar dentro de poco una frontera distinta que sea la frontera aeroespacial. Y tienes razón que yo di a veces conceptos arcaicos o modernos. Pero es curioso porque es cierto que en ese mundo de las fronteras, ya cuando entramos en el terreno del mar, que tienes aunque es muy breve el capítulo que dedicas al mar, es tremendamente interesante. Y ahora con la polémica de Ormuz es fundamental. O si hablamos del espacio es mucho más complejo, porque tú estás diciendo, vale, parece que el espacio aéreo por encima de España es español, pero hasta 1 kilómetro, a 6 kilómetros, a 10 kilómetros, a 100 kilómetros, ¿hasta dónde subimos? Básicamente se habla casi de la misma distancia que la marítima. Claro, pero cuando hablamos de 19 millas náuticas o 19 tal, en el espacio nos queda mucho por encima. Y por lo tanto España puede controlar los aviones, pero no los satélites. Los satélites estarían en aguas internacionales, podemos decir. Un concepto también que tiene que ver con España. En el libro hablo de la Escuela de Salamanca y del derecho internacional. Es decir, el concepto de navegación por zona libre, que se habló siempre y de hecho era un concepto que defendía a Estados Unidos, defendía a España, defendían los británicos cuando eran imperio, el hecho de que los mares eran de todo el mundo. Y en el siglo XX comienza a delimitarse con la zona económica exclusiva, la plataforma continental y las aguas territoriales, lo que es de una nación, ¿no? Porque claro, cuando tú eras una potencia marítima que querías navegar por todo el mundo, no defendías la propiedad del mar. Pero cuando empieza a haber yacimientos subterráneos, empieza a haber petróleo, empieza a haber gas en el agua y tú puedes explotarlo, ya quieres también garantizarte ese uso, ¿no? Y ahí aparece el concepto de plataforma continental y zona económica exclusiva. Es decir, todo evoluciona en razón a lo que se puede sacar de dinero. Es decir, a día de hoy nadie se pelea por un asteroide. Cuando haya capacidad de mandar una nave espacial con robots a sacar materias primas de los asteroides, ¿hablaremos de que el espacio es de todos? ¿O empezará a haber una guerra por recursos? Pues con esto muestras que hasta un concepto aparentemente evidente como el de frontera, porque ahora estoy diciendo geopolítica deriva inevitablemente de la geografía, el control de la geografía. La política y la física, sí. Pero incluso, yo siempre he contado muchas veces esta anécdota, en fronteras físicas que parecen evidentes. Yo recuerdo cuando trabajaba en el Yemen, y en el Yemen del Sur, y le preguntaba a los yemeníes, ¿dónde está Arabia Saudí? Ellos me decían, pues bueno, tú tomas un carro, cruzas, haces 5 horas y llegas a una ciudad que es Arabia Saudí. Y yo decía, no, pero ¿dónde está el límite? Y me decían, pues tú agarras un carro, caminas y después de 5 horas llegas a una ciudad de Arabia Saudí. Y yo viví empecinado con la idea de, no, yo quiero saber a partir de qué punto dejáis el Yemen para ser Arabia Saudí. Y claro, al final la lección era, pues mientras no haya nada interesante entre nosotros y esa ciudad, la frontera nos importa un comino. O sea, si aparece mañana un pozo de petróleo, ya verás como rápidamente ponemos una frontera, una aduana.
Pero incluso hay fronteras mucho más interesantes. Yo que hace años estuve dando clases en San Diego, en la frontera con México, con Tijuana, era interesantísimo porque parece que es una frontera férrea, bien cerrada, esta obsesión de... Y era una cosa muy fluida. O sea, ¿cómo hacían los californianos de San Diego para ir a Tijuana? Agarraban un tranvía y se bajaban se bajaban en Tijuana. Y los mexicanos de Tijuana para ir a San Diego, pues el mismo tranvía. ¿Y dónde está el límite? Pues el límite es que hay una especie de colchón entre los dos, donde, bueno, hasta aquí te dejo pasar y luego ya si avanzas un poco más, ya habrá algún policía que te devolverá a la frontera. Me ocurre también entre Guatemala y México. O sea, no es una línea donde hay un aduanero, sino el aduanero en algún momento te dice, bueno, si vienes aquí a comprar a mi mercado, pasa porque nos interesas. O sea, que hasta algo que parece tan evidente como la frontera física, con una línea, una barrera, una aduana, hasta eso no deja de tener cierta fluidez. Normalmente los territorios fronterizos son territorios porosos, siempre. Salvo que haya una intención o un deseo político de cerrarlos y limitarlos, ¿no? Siempre, claro, visiones actuales, ¿no? El muro, ¿no? Este muro de Trump, o la verja entre Ceuta y Melilla y Marruecos, o la que mucha gente desconoce, que es la gran muralla del Sáhara, que Marruecos instala con campos de mina para separarse del Sáhara, digamos, rebelde, ¿no? Del Frente Polisario, nos da una visión de frontera moderna. Pero es verdad que la frontera clásica, ¿no? La frontera tradicional de la historia, era una mezcla, porque claro, había que ir a conceptos que no eran tampoco el concepto Estado-Nación, era el concepto, por ejemplo, patrimonio de un rey. Y al final, por encima de ese patrimonio real están conceptos también como las etnias, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de fronteras, nunca pueden ser claramente un muro, cuando, por ejemplo, entre Afganistán y Pakistán está una zona que es la zona tribal, en la que la gente que vive en esa zona tribal es de origen pastún, aunque es Pakistán, tienen más semejanza con Afganistán que con los restos de pakistaníes, ¿no? Al final, las fronteras muestran también esas mezclas, ¿no? Por ejemplo, el País Vasco francés, español, y el País Vasco francés tienen más que ver, a lo mejor, entre ellos que con un habitante de Normandía o un habitante de Andalucía, ¿no? Lo quiero explicar con esto porque uno de los elementos o factores clave de la geopolítica es el hecho de los posibles conflictos y guerras que tienen que ver con esa frontera, ¿no? El hecho de que pervivan un pueblo con mayor vinculación cultural, étnica, lingüística, con otro país que con el que le configura como Estado, puede llevar a un escenario de guerra, una guerra civil o una guerra por liberar al pueblo oprimido, como por ejemplo el caso de Rusia, que lo pone como casus belli, ¿no? Liberar el Donbass de la presión nacionalista ucraniana de Kiev, ¿no? Esto es importante entenderlo porque las fronteras son porosas cuando quieren que sean porosas o son un muro cuando se quiere que sea un muro, ¿no? A ver, expliquémoslo bien, porque los que hayan seguido a Paco con regularidad entenderán su postura en los muchos conflictos. No está diciendo que Rusia tenga razón de conquistar Ucrania. No, es el casus belli. Vale, sí, es el casus belli. O sea, porque ya digo, hay gente que se quita sacapunta y decir, No. ¿qué ha dicho este hombre? O sea, ha dicho, está explicando la justificación que ha utilizado Putin para esa guerra. Una cosa es que sea verdad y una cosa es que sea manipulado políticamente. Es decir, es. Yo llevo desde el año 2022 siguiendo la guerra semana a semana, contando la invasión rusa de Ucrania, y gran parte del libro muestro conceptos que se vieron en esta guerra, o mejor dicho, que surgen en esta guerra. Es decir, la guerra de drones era previa, porque mucha gente piensa que los drones es algo moderno del siglo XXI, pero realmente el primer uso de drones nos lleva a la Primera Guerra Mundial, y en la Segunda, como blancos artilleros, se emplearon, y en la Guerra de Corea, como observadores de artillería, con la misma configuración casi que los drones actuales de ala fija, ¿no? Pero sí es verdad que Ucrania cambió todo, cambió la percepción que tenemos de la guerra, ese estado Alicia que comentaba yo, de la frontera europea, que tiramos las murallas e hicimos jardines en nuestras fronteras y pusimos una valla de campo muy bonita, de estas típicas de casa estadounidense, de maderita, pintada de blanco, sin darnos cuenta que en el otro lado de la frontera sigue habiendo lobos que quieren asaltar nuestro paraíso, ¿no? Y eso es algo que tiene que ver con la frontera clásica, ¿no? Pero no la frontera clásica que jamás fue un éxito. Es decir, la gente piensa que hacer un muro es un éxito en la frontera, y no lo es. Si nos vamos al limes romano, a la gran muralla china, no sirvieron para detener los ataques. Hay que ir a conceptos de defensa avanzada, conceptos de mejora, ¿no?, del país vecino para que no necesite forzar la frontera. Es decir, es un mundo muy convulso y la gente simplifica mucho. Es decir,
Cuando tú explicas las causas rusas de la guerra de Ucrania, parece que estás dando la razón a la otra parte, ¿no, Alberto? Pero la realidad es que ellos usaron esa excusa de liberar, ¿no?, a los que están de mi pueblo en la otra frontera. Pero eso es algo que puede pasar en otros conflictos. Nosotros pensamos a un futuro y eso es un escenario que puede pasar. Es curioso porque estaba recordando ahora mientras hablabas de los muros como una frontera consolidada que evita que la gente salga. Yo tuve dos anécdotas cuando trabajaba en Jerusalén. Una fue un estudiante de Gaza que estaba estudiando con una beca española en Barcelona, que había venido a ver a su familia a Gaza y que cuando quiere regresar no puede salir. Y entonces nos solicitó que le diéramos permiso para que pudiera salir de Gaza hacia Israel y de esa manera tomar un avión en el aeropuerto de Ben Gurión y volver a Barcelona. Pero no logramos hacer el trámite y por un momento perdí al muchacho. Y me volví a escribir semanas después ya desde Barcelona y le dije, ¿y cómo había hecho para salir? Y me dijo, pues por Rafah. Y dije, pero Rafah está cerrado, es el punto fronterizo con Egipto y Egipto lo tiene cerrado. Y dijo, se sale. Entonces, Sí. esos famosos túneles que en principio no existen, Los coyotes. pues aquel muchacho lo sacó. Pero es que lo mismo me ocurrió en una actividad que hicimos en Jerusalén, al que quiso venir un estudiante de la Universidad de Belén, y entonces tampoco tenía permiso para salir, y apareció. Y le dije, ¿y por dónde has venido? Y me dijo por dónde había pasado, y yo le pregunté, ¿cómo has hecho si ahí está el muro? Y me dijo, se pasa. Entonces, los muros no son tan infranqueables como parece. Hay muchos temas que queremos abordar en el tema en el libro, pero has señalado uno muy interesante, volviendo a las fronteras, en el caso, por ejemplo, muy contemporáneo, lo estamos viviendo, pensemos que estamos mostrando esta entrevista en el verano de 2026, que es el estrecho de Hormuz, ese estrecho de Hormuz, donde los iraníes de repente han decidido que va a ser totalmente suyo, aunque la mitad en principio es del sultanato de Omán. Recuerden que hemos hecho un pedazo de historias dedicado al sultanato de Omán, por si quieren conocer todas las vicisitudes de este país. Entonces, yo puedo querer dominar el estrecho de Hormuz y convertirlo en una fuente de ingresos, pero claro, eso que parece algo que puede trastocar por completo la geopolítica del mundo y convertir a Irán en un sitio que cobre mucho, durará en tanto en cuanto no encuentre otras salidas, y puedo tener otras salidas. Efectivamente. En el libro dedico un tema a lo que es las rutas de navegación que evolucionan con los años, ¿no? Y también por la, digamos, fuente de energía, ¿no? Cuando los barcos eran a remos, tenían unas rutas que eran costeras. Cuando aparece el barco de vela y empieza la navegación, digamos, de alta mar, hay que buscar y controlar las rutas de vientos, ¿no? Y cuando empiezan los barcos de carbón, pues lugares de carboneo, ¿no? Y cuando los británicos en la Primera Guerra Mundial deciden que los barcos de guerra todos tienen que ser de petróleo, hay que buscar siempre por qué, porque controlaban países o territorios en el actual Golfo Pérsico. Y eso nos lleva a la importancia geopolítica del petróleo. Y claro, si un lugar es sinónimo de petróleo es el Golfo Pérsico, ¿no? Y ahí nos lleva al 20% del petróleo mundial, que pasa por el estrecho de Hormuz. Esto es importante entender que es el 20% del petróleo mundial, pero el 90 y pico por ciento de ese petróleo se dirige a Asia, no viene a Europa. Pero sí que nos afecta secundariamente por el tema de los precios, porque el precio es global, aunque el destino sea chino, ¿no? Pero ¿qué pasa con el estrecho de Hormuz, ¿no? Claro, el estrecho de Hormuz, estamos hablando de un estrecho de unos 30 kilómetros que tenía en tiempos de paz una zona de tránsito, que la zona norte, que era la entrada, la controlaba Irán, pero gratis. Lo que tú hacías era pedir permiso, como en cualquier zona de navegación, digamos, dirigida a la autoridad portuaria de Irán, y él te daba acceso. Y la zona de salida era por el estrecho, digamos, de Hormuz, la zona sur, por Omán. Y por tanto eso estaba controlado en época de paz. ¿Qué pasa? Que como arma de guerra, una de las capacidades que tenía Irán para una guerra larga era cerrar el estrecho de Hormuz. Había creado una guerra, digamos, irregular, una guerra asimétrica, que se conoce como doctrina naval de guerra mosquito. Lo que hace es pequeñas lanchas rápidas, pequeñas lanzaderas de misiles tierra-mar para cerrar por miedo el estrecho de Hormuz. No es necesariamente una capacidad total de hundir todos los barcos que pasen, sino con que hunda uno o ataque uno, la prima de seguros de riesgo sube tanto que nadie se atreve a navegar porque las compañías de seguros quitan la protección a los barcos que pasen. Entonces Estados Unidos intentó quitar el miedo con una póliza especial que cubría ese estrecho,
no llegó a implantarla y eso cerró completamente el tránsito. Posteriormente hubo intentos de hacer convoys muy pequeños, pero vamos viendo distintas versiones y esto ya sería para contar largo y tendido qué pasó en el estrecho de Hormuz. Ahora mismo que estamos haciendo esta entrevista, vuelve a cerrarse el estrecho de Hormuz por un ataque iraní a un barco iraquí. En respuesta, digo barco iraquí, esto es importante, que llevaba petróleo iraquí, porque el gobierno actual de Irak, el nuevo primer ministro, hizo redadas contra políticos pro-iraníes. Y esto nos lleva a que Irak se quiere separar de Irán, por lo menos el actual gobierno, y Irán da una respuesta que es atacar un barco petrolero iraquí. Estados Unidos, como respuesta, ataca instalaciones militares de la Guardia Revolucionaria del Mar, porque esto es importante, y lo sabéis muchos oyentes, en Irán hay dos ejércitos, el ejército, digamos, el ATES, el ejército oficial, y la Guardia Revolucionaria, que también tiene milicias del mar, tiene también barcos y sistemas, digamos, de guerra. ¿Qué sucede? Que en el gobierno actual de Irán tienen una disputa entre los que quieren negociar con Estados Unidos y la Guardia Revolucionaria, que controla lo que queda del ejército y tiene capacidad para cerrar el estrecho de Hormuz. No hace falta que hunda todos los barcos, con que ataque uno ya se genera el efecto miedo y durante un tiempo no navega ningún otro barco. Y lo que hace Estados Unidos es intentar abrirlo. Pero claro, aquí viene el problema. Irán quiere reconstruirse de los daños que sufrió en esta guerra y va a sufrir. ¿Cómo? Cobrando un peaje por lo que ellos llaman asistencia técnica a la navegación. No dicen que sea suyo el estrecho, sino que como ellos tienen que guiar en la entrada y sobre todo decir dónde no están las pocas minas que hay, pues con eso quieren cobrar. La idea era negociar esto con Omán, tuvieron varias reuniones Irán con Omán para cobrar a medias, a pachas, el peaje. Pero Estados Unidos y los países árabes presionaron a Omán para que no cobre y Omán deje circular por su costa. Ahí viene el conflicto. Bien, la cosa es como yo decía que en cualquier caso el estrecho será importante, primero, mientras el petróleo siga siendo importante, y segundo, mientras no encontremos caminos alternativos. Ya Arabia Saudí, a través del oleoducto que cruza toda la península, ya lo está sacando por el Mar Rojo. Los emiratíes también evitan la península del estrecho de Hormuz de un emirato a otro emirato. Los iraquíes, a su vez, tienen otro oleoducto que pasa por Turquía, que pueden y seguir haciéndolo crecer. O sea que la geopolítica lo que nos muestra es si en un momento dado uno de los pasos que tengo me lo cierran. Claro. Por eso es importante. Esto no es, pues me quedo ya aquí triste y abatido pensando, ay, qué pena, me han cerrado el paso. Claro, lo que pasa es que y busco otro paso. Alberto, lo que pasa es que cuando tú sabes que eres dependiente de una vía, tienes que abrir una vía alternativa para que no te haga presión ese escenario. Por ejemplo, nos vamos a un ejemplo que es la guerra de Ucrania. Casi todo el gas en ruso que venía a Europa pasaba por Ucrania. Cuando Ucrania estaba controlado por oligarcas prorrusos, no había problema ninguno. Cuando Ucrania y el pueblo ucraniano decidió unirse a Europa, guiar sus destinos a la Unión Europea, empieza a aparecer otra vía que es el Nord Stream, el 1 y el 2. La idea era que la mayor parte del petróleo que fuese a Alemania no dependiese de Ucrania. Y eso para Ucrania, y lo dijo Trump... Del gas, más del gas. El gas, ¿y qué es? ¿Petróleo? Has dicho petróleo. Ah, bueno, gas no es gas, todo gas. Lo que hizo es un gasoducto alternativo. Y Trump, en su anterior mandato, me acuerdo que le dijo a Alemania que estaban cometiendo un error dependiendo tanto del gas ruso. Y esto tiene que ver con Ucrania. ¿Por qué? Si Ucrania ya no es la vía de paso del gas, podían atacar e invadir Ucrania perfectamente, porque ya no habría esa preocupación por el corte del gas. Y por eso digo que siempre hay que tener dos vías. Ahora mismo, por ejemplo, le pasa a Kazajistán, que es uno de los mayores productores del mundo de gas, y todo su gas pasaba por Rusia y actualmente intenta que pase por Azerbaiyán, Armenia, que alguien dirá, pero tú estás confundido, si Azerbaiyán y Armenia estaban en guerra. Sí, estaban en guerra hasta el año pasado, que llegaron a un acuerdo. Y el famoso corredor en Nanching, que es una vía terrestre que une Azerbaiyán con un territorio que tiene también pegado a la frontera de Turquía, a través de Armenia, ahora va a haber un gasoducto para meter el gas azerí y también de Kazajistán a través de Armenia a Turquía y de Turquía a Europa, para evitar pasar por Rusia. Es decir, hay que buscar siempre varias vías para, si te falla una, tener otra.
China, por ejemplo, que tiene controles, rutas marítimas muy importantes, está buscando una vía terrestre, que es la famosa ruta de la seda, o el Belt, para no depender de una ruta marítima que pasa por el estrecho de Malaca en caso de una guerra con la India. Claro, ¿qué pasaría si el estrecho de Malaca, nada más salir los barcos, chocan con la India, que está ahí? Claro, todos los petroleros que van a China, todas las mercancías que salen de China a Europa, no podrían navegar con una guerra con la India. Entonces buscan una ruta alternativa por tierra. Todo esto que está contando Paco está en su libro, ¿eh? O sea, Y con mapas. aunque vean que es una cosa aparentemente breve, es de una intensidad según vas avanzando, y eso que solo estamos tratando la geopolítica en estos momentos, hasta aquí de la entrevista, en cuestiones de la geografía de la energía. Porque además aquí Francisco García Campa aprovecha para reflexionar sobre otros muchos temas. Apasionante, por ejemplo, y volvemos al terreno de la historia, a la larga estas decisiones geopolíticas las toma el líder. El líder es un personaje solo, es Alejandro Magno, es César, es Napoleón, es Hitler, o hay un constructo estatal en torno a él que es quien realmente lo impulsa, pero va muy más lejos. Ese concepto del Deep State, con todas las variantes que podemos imaginar de cómo lo llamemos al Deep State, esa especie de paraestado que corre en paralelo al Estado y a partir de que toma decisiones, que es algo que también abordas en el libro. O sea, también, o sea, a la larga no solamente hay un espacio en el que ocurren cosas, sino hay una serie de personas que toman decisiones y quiénes son los que toman las decisiones. Entonces, ¿el Deep State es un invento moderno o Alejandro ya tenía un Deep State? No es Alejandro, pero los romanos sí. Los romanos tenían su Deep State, básicamente, cuántos emperadores al final tenían que hacer caso a los senadores o purgaban el Senado para controlar ellos el Deep State, ¿no? Es decir, esto me recuerda un poco, en el libro hablo de Donald Trump y el Deep State, ¿no? El movimiento QAnon, ¿no? Ese movimiento QAnon, que básicamente es una teoría de la extrema derecha estadounidense en la que hay el Deep State que controla todo e impide que se hagan las políticas que ellos quieren. Donald Trump lo llevó muy a pelo en sus campañas electorales, sobre todo en esta última, en la que habló mucho del Deep State. Pero si nos ponemos en plan ya conspiranoides completos, gran parte de las decisiones actuales de Donald Trump parecen guiadas por el Deep State. Es decir, si nos fijamos en la campaña electoral de Donald Trump, él hablaba de no participar en ninguna guerra, quedarse fuera de todas las guerras digamos, no americanas, ¿no? Y lo estamos viendo ahora en escenarios muy geopolíticos. Es decir, alguien que habló de aislacionismo ahora está hablando del control del hemisferio occidental. Está hablando de doctrina Monroe 2.0 en su Plan de Seguridad Nacional de noviembre del 24. Habló claramente de lo que estamos viviendo en el 25, es decir, el control de recursos y materias primas en América. Ahí tenemos a Venezuela, tenemos el deseo de controlar Groenlandia, tenemos el deseo también, en el caso de China, de expulsar a China de todo el hemisferio occidental. Él dice que con China se lleva muy bien, pero que China no saque nada de Venezuela de petróleo, ¿no? o de tierras raras de América. También, si nos vamos al Deep State, los cambios de Donald Trump respecto a Ucrania, de criticarla ahora mismo a decir que está trabajando muy bien y tiene las cartas, nos parece ver que está tomando las decisiones típicas del Deep State americano, ¿no? Es decir, ¿funciona? No lo sé, pero parece que sí, ¿no? Es decir, en España no se habla de Deep State, se habla de cloacas, ¿no? Del Estado, ¿no? Es decir, cada país llama de una manera a esa fuerza que es por encima de los partidos, por encima de los gobiernos y defiende al Estado. Y después nos vamos al líder, ¿no? Es decir, aquí siempre la gente habla de Hitler provocó la Segunda Guerra Mundial. A ver, Hitler es un personaje que da un punto a un discurso previo. Es decir, en las democracias es muy difícil que una persona cambie la historia porque hay filtros, hay límites, pero claro, si tiene un apoyo total de su población debido a la polarización y a la división total de las naciones democráticas en dos bandos, el bando que controla y puede saltarse los límites de las democracias, para mí la más importante es la separación del poder judicial, del legislativo y del ejecutivo. Si tú rompes eso y eres capaz de eliminar al poder judicial, puedes llegar a tener un líder que tome cualquier decisión y pueda llevarla a cabo. Esto lo digo porque en las
democracias limitadas o las falsas democracias, como por ejemplo Rusia, que votan y gente dice que es una democracia en la que gana siempre al 70% de los votos, el 80% o al 90%, para mí es imposible. El hecho de que voten a Putin no significa que sea una democracia. Hay que ver si el poder judicial ruso es independiente. Y eso lo veo muy difícil. Por lo tanto, Rusia puede hacer que un líder cambie su historia, sí. Es decir, Putin, desde mi punto de vista, tenía un mensaje que él mismo fue creando de el imperio ruso tiene que volver. Durante sus años de gobierno se lo prometió a su pueblo y con el COVID, dicen las malas lenguas, que tras estar cerrado en su casa, tras tener contacto solamente con gente muy ultranacionalista, se vio convencido o le convencieron de que él era el momento de pasar a la historia como el recuperador del esplendor ruso, ¿no? Y eso le llevó a la invasión del 22, ¿no? Digo la invasión del 22 porque la guerra empezó en el 2014, con una guerra de lo que se llama guerra en la zona gris, que eso sería también un escenario que cuento en mi libro. Aquí es muy curioso porque estamos hablando del mundo contemporáneo, pero podríamos hacer el mismo ejercicio en el pasado. Los complejos equilibrios entre lo que aparentemente el líder toma como decisión, un deep state, unas cloacas que pueden estar manipulando por detrás y lo que la sociedad está reclamando. Entonces, yo voy a hacer publicidad de mi otro canal. Recuerden que aparte de colaborar aquí en Big One con Pedazos de Historia, tengo mi canal, Alberto Garín, y un programa Sierra de Historias, donde en este verano 2026 hago una serie sobre la guerra de los 30 años. Esa guerra en la que luteranos, en la que protestantes y católicos alemanes se masacraron brutalmente durante 30 años. Es muy curioso cuando tenemos personajes previos a la guerra, el emperador Fernando I, su hijo Maximiliano II, que parecen más tolerantes. Pero que claro, son tolerantes, o digamos que más que tolerantes, son emperadores católicos que ceden frente a los luteranos, porque la parte más gritona de la sociedad, que es la que por gritar mucho, aunque sea una minoría, como grita mucho, hace mucho ruido, exigía esa cesión. Cuando llega Rodolfo II al poder, los católicos se han rearmado, sobre todo teológicamente, y entonces hay una nueva parte gritona de la sociedad alemana, que es la parte católica, que quiere revertir las cesiones previas. Claro, la figura de poder termina por responder a la sociedad, o la figura del poder manipula a la sociedad y le lleva. Y esto es muy curioso porque yo siempre tengo la sensación de que no es tanto ni lo uno ni lo otro, pero como no es ni lo uno ni lo otro, o sea, y volvemos al caso de nuestra España contemporánea, Pedro Sánchez es el mejor ejemplo de lo que la sociedad española quería. O sea, Sí. no está en el poder de forma casual, o sea, no es un tipo que no sabemos cómo este señor llegó hasta donde llegó, es porque buena parte de la sociedad española, y cuando ves quién precede a Pedro Sánchez y quién puede suceder a Pedro Sánchez, te das cuenta que desde el punto de vista del, digamos, el empuje político, no son muy diferentes. O sea, no son gentes que vengan aquí con un programa político revolucionario y que van a cambiar absolutamente todo. No. Ajustamos las pequeñas cosas en la economía, sacamos un poco de déficit y poquito más, ¿eh? O sea, aquí nadie va a tocar. O sea, los grandes debates, ¿no? O sea, ¿qué ocurre con las pensiones? ¿Qué ocurre con el exceso de protección laboral? ¿Qué ocurre? Esos grandes debates no los plantea nadie. Esto no se toque nada. Entonces, claro, yo como líder me aprovecho de una sociedad que me está reclamando eso y la sociedad se encuentra conforme con el líder porque me está dando lo que le estamos pidiendo. Claro, a ver, hay que entender que incluso en las dictaduras hay que mantener al pueblo contento. Es decir, esto es importante. Incluso China tiene que mantener al pueblo contento en una situación que no es fácil. Es decir, por ejemplo, China, ¿no? Una dictadura que es un partido único, control de los medios de comunicación, control incluso de lo que piensas a través del teléfono móvil y las aplicaciones estas del crédito social, pero claro, tiene que luchar con una incongruencia, ¿no? ¿Cómo convence a un pueblo de que va bien cuando de 1.300 millones solo viven muy bien 100 millones y el resto viven? Y algunos viven mal, ¿no? Es decir, tiene que construir un relato, ¿no? A veces, en países que están divididos hay que unificarlos, ¿no? Por ejemplo, China con Taiwán. Taiwán puede ser un escenario que unifique a una China en crisis. Es decir, si China está cayendo económicamente y va a haber un momento en el que el gobierno se enfrenta a una revolución por pérdida de calidad de vida o se dan cuenta que en un país comunista unos viven mejor que otros, ¿no? ¿Puede ser Taiwán un intento de unificar ese pueblo? Eso es lo que pensaría Rusia, a lo mejor. Rusia, desde que fue nombrado por Yeltsin en primeras elecciones Putin, estuvieron creando el relato de que Rusia era un imperio que había caído, que había que recuperarlo. Y también esto hace que el propio pueblo llegue a pensar, me llevas 20 años diciendo que vamos a controlar, recuperar Ucrania. ¿Cuándo es el momento, no?
Pues a lo mejor a Putin, su pueblo, de forma indirecta, y sobre todo los más ultranacionalistas, le convencieron de que era el momento de tomar esa decisión. Esto lo quiero decir que a veces no hace falta convencer al pueblo, sino que el pueblo te anima a ti a hacer algo. Por ejemplo, en la polarización, ¿no?, actual de las democracias, que tiene que ver con las redes sociales, tiene mucho que ver con la guerra cognitiva, al final yo puedo forzar a un pueblo a que me pida lo que yo quiero que me pida. Es decir, te imaginas que soy un político populista, yo puedo pedir a mis expertos en redes sociales, comunicaciones y tal, que generen unos globos sondas para ver la opinión del pueblo sobre una medida. Y si veo que todo el mundo quiere que recupere, yo qué sé, Gibraltar, pues a lo mejor en un momento de crisis de mi estado puedo hacer una guerra por recuperar Gibraltar. Esto nos vamos a las Malvinas, ¿no? El peor momento de la dictadura argentina sirvió la excusa de las Malvinas para intentar salvar la dictadura. Al final la dictadura acabó por las Malvinas, ¿no? Pero es curioso porque, como tú dices, lanzamos diferentes globos sondas y a ver cuál de ellos le pega. Claro. O sea, que lo que hemos de entender es que no es que lanzo un único globo sonda y funciona, o sea, la famosa manipulación, sino que voy lanzando diferentes globos sondas y la sociedad acepta aquel que más le gusta, es decir, la sociedad decide ser manipulada por aquello por lo que quiere ser manipulada. Sí. A ver, nosotros vivimos en unas sociedades en las que la razón cada vez es menos importante y es más importante la emoción. Los políticos, y eso es un problema que vamos a tener las democracias, se van a basar en discursos motivadores, es decir, de sentimientos, ¿no? Y eso nos va a llevar a enfrentamientos. Al final, si te fijas, los partidos políticos, muchos ya no hablan de la importancia que tiene la economía, sino de dividir a la sociedad en colectivos, ¿no? En distintos colectivos, porque así, divididos, somos menos fuertes. Esto, al final, son herramientas que no son tan distintas a las que hacían los romanos en las peleas en la República, del final de la República, dividiendo optimates y populares, y los nobles se basaban en etiquetas para ganarse al pueblo, ¿no? Es decir, al final, la masa, el pueblo, ya en la época romana los manipulaban con discursos, con darles comida, ¿no? A los romanos medios del final de la República que tenían derecho a votar, al final votaban por aquel que le prometía más comida gratis. Y esto es algo que tampoco es tan distinto a la actualidad. ¿Habéis visto cómo Paco es un hombre que está metido en este mundo de manipulación? La manipulación a la que nos acaba de someter en estos últimos 3 minutos. Es muy pícaro. O sea, ha comenzado diciendo lo que ocurre con los partidos políticos de actualidad es que vamos hacia partidos más emotivos, con lo cual nos ha convertido en auténticos protagonistas de nuestra historia, diciendo, fijaos que somos exclusivos, y a continuación nos ha destrozado diciendo, bueno, también pasa a la Roma. O sea, para que veáis qué pícaro ha sido, que nos ha convertido en protagonistas de nuestra historia, y después él, que sabe muy bien cómo moverse en la historia, ha traído el dato histórico para decir, bueno, lo que acabo de afirmar no es del todo correcto. Voy a recordar que esto ya pasaba en el... No, pero se sentían especiales, es decir, cada uno de ellos es especial porque él dirige su destino. Es decir, el problema de la demagogia, que es lo que estamos viviendo ahora, es que te hace sentir que tú controlas tu destino, que las decisiones que toma tu líder son las que tú quieres, pero realmente te hicieron a ti pensar eso. Es decir, hay un problema que no existía antes, que es la gran capacidad de transmitir mensajes que se olvidan rápidamente. Es decir, las redes sociales pueden estar una semana machacando con algo y como ven que no tiene tirón o el tirón ya se aflojó, sacan otra noticia. Y al final nadie se acuerda que la semana anterior estuvimos hablando de eso y ahora estamos hablando de esto. Eso pasa mucho con las fake news como guerra, es decir, la guerra. Cuando hablamos de guerra en el siglo XXI hay que hablar de la guerra cognitiva. La guerra, al final, yo que llevo mucho la guerra de Ucrania, todo el mundo dice, bueno, es que Rusia está ganando, está ganando. Digo yo, pero es que no veis lo que no queréis ver. Es decir, por ejemplo, ahora echan en algún telediario español las caravanas de coches, de cientos de coches, decenas de kilómetros en las gasolineras rusas para repostar. Cuando gente nos decía en los medios de comunicación al principio de la guerra que en Europa no íbamos a tener ni gas, no íbamos a tener gasolina, porque Rusia no nos la iba a vender. Pues ahora resulta que 4 años y medio después, en Rusia no hay gasolina, tienen apagones de luz. Hoy salió una gran propagandista hispano-rusa
desde su casa diciendo que no puede hacer directos porque no hay electricidad en su casa para hacer los directos. Y esa gente nos decía hace 4 años que nos íbamos a morir de frío en invierno, ¿no? Al final el relato es importantísimo, porque si la gente hubiese hecho caso al relato, puede que Europa hubiese dejado de apoyar a Ucrania y la guerra hubiese cambiado sin necesidad de luchar. Bueno, esto nos lleva a otro de los temas centrales de tu libro, que es la guerra. Ujú. Entonces, No, claro, sí, una vez que hemos establecido la geografía en la que van a desarrollarse los acontecimientos, entendemos quiénes toman las decisiones, o al menos hace una aproximación, Paco, a quién toma las decisiones, los motivos. Hemos hablado de la energía, pero hay otros motivos que García Campa explica en su libro, las formas de la guerra. Y aquí vuelves a hacer este juego de... Claro, es muy interesante porque al final, si lo lees con la tranquilidad que necesita este libro, Un mundo convulso es un libro para leérselo, no es una novela que uno se siente y se lo lea de un tirón, sino es un libro que uno se puede leer un capítulo, se lee el siguiente y dice, momento, tengo que leer el anterior porque ha habido ahí algo que me ha quedado. Y es, ya lo has explicado varias veces en la charla de hoy, el concepto de Estado-Nación que surge tras la Revolución Francesa y que genera un modelo casi utópico de cómo funcionan los estados. Entonces, claro, el Estado-Nación francés, el éxito de la Revolución consiste en la leva de masa. O sea, de repente, un buen francés tiene que ir al combate porque tiene que defender a la nación representada en la Revolución. Y entonces, claro, se presentan en el Valle del Rin cientos de miles de soldados y, claro, las potencias acostumbradas al ejército mercenario dicen, hostia, carne de cañón, literalmente, pero es que hay mucha. Esta gente está llevando mucha carne de cañón. Entonces, claro, por un momento nos llegamos a creer, gracias a la Revolución Francesa y los Estados-Nación, que los ejércitos están constituidos por los soldados de la propia nación que acuden al combate y unos soldados que de alguna forma establecen unas reglas. Entonces tenemos los acuerdos de Ginebra en los que parece que hay una forma de combatir, digamos, caballeresca, y que de alguna forma dejamos atrás, para empezar, la manera tradicional, que eran auténticos ejércitos mercenarios del tipo que quieras, da igual que sean los ejércitos de los nobles o que sean auténticos mercenarios puestos al servicio de un señor o de un monarca. Bien, una guerra, cuando estamos pensando en las guerras de la antigüedad o del mundo medieval, donde si toma la ciudad la arrasa por completo, aquí no hay distinción entre militares y civiles. Y por un momento nos llegamos a creer que ese Estado-Nación, al menos, ha creado una nueva realidad, que son los ejércitos nacionales que acuden al campo de batalla, la trinchera de la Primera Guerra Mundial claramente limitada, y entonces lo que está por detrás son civiles, por tanto no les afecta, aunque sepamos después, cuando hacemos un estudio fino de la guerra de las trincheras de la Primera Guerra Mundial, que no es de esa manera, y de repente llegamos a nuestro mundo convulso, donde esa idea utópica salta por los aires, no porque sea novedoso lo que ocurre, en realidad volvemos a los modos tradicionales, sino porque la idea de que el ejército-nación iba a ser la solución de todo ya no funciona. Y entonces haces un desarrollo sobre la guerra. De nuevo, es breve lo que nos va a contar sobre la guerra, pero uno se lee el capítulo de la guerra y dice, ostras, la cantidad de páginas que Paco podía haber dedicado a desarrollar a eso esto. vamos, estamos trabajando en ello. Pues esto es muy importante entender que incluso el concepto de Estado-Nación evoluciona o se transforma. ¿Es lo mismo el Estado-Nación español de comienzos del siglo XX al Estado-Nación del siglo XXI? Es decir, claro, cuando vamos al romanticismo, Alberto, se concebía que el Estado-Nación era un grupo étnico o lingüístico común. En España, bueno, tenemos nuestras diferencias, ¿no?, entre Cataluña, Asturias y Andalucía, pero cuando, aparte, cambias la población y metes a un 10%, un 15% de personas que no tienen ese vínculo histórico con el Estado-Nación, ya cambiamos el concepto de Estado-Nación, ¿no? Y por tanto, se puede pedir a un Estado-Nación creado por gente que se concebía históricamente españoles, al Estado-Nación en el que gran parte de la población deriva de otra nación previa, ya es distinto. Es decir, el concepto de llamar a levas a población que no es nativa ya te va a llevar un tema de fidelidad, ¿no? Pero eso sobre todo en países de Europa del Este, en el que, por ejemplo, en Ucrania hay una parte de la población que se podía concebir como rusa lingüística, y que Rusia pensaba que iban a ser gente que iba a cambiar fácilmente de bando y ser rusos, se dieron cuenta en esa invasión que el concepto étnico-lingüístico no les funcionó, porque cuando entraron en la zona de Kharkiv o en la zona de Dnipro, por ahí, no tuvieron bienvenida total, porque gran parte de la población que hablaba ruso, o en Mariupol, por ejemplo, eran ucranianos de concepto nación, ¿no? Y esto es importante entender, que no siempre funciona el concepto étnico-lingüístico y el concepto nación. Los rusos pensaban que los ucranianos de lengua rusa iban a ser todos prorrusos, y no fue así. Pero
nos vamos a cambios también muy importantes, Alberto. Cuando se hablaba del Estado-Nación y de las levas, se llamaba población por edad, a los más jóvenes primero y por última se iba a los mayores, ¿no? Pues esto cambió, porque en el siglo XXI, cuando las familias solo tienen un hijo o tienen dos, no quieren que sus hijos mueran en las guerras. Y eso le está pasando a Rusia y le está pasando a Ucrania. El soldado medio ruso y el soldado medio ucraniano ronda los 45 años. Eso en ninguna guerra fue así. En las guerras morían gente joven por las guerras de los mayores, ¿no? Ahora es al revés. Mueren los mayores por las guerras de los mayores, para que sus hijos no tengan que morir. En Ucrania, los padres van voluntarios e intentan, y lo están haciendo, que los menores de 25 solo vayan a la guerra como voluntarios, nunca como forzosos. Pero es que aparte, el concepto de la guerra está cambiando. Antiguamente se hablaba de frente de batalla. Yo tengo una serie de programas que hago todas las semanas sobre Ucrania, en Bellum Artis, que se llama Frente de Batalla. Cuando empezamos era la línea, veíamos el mapa, una línea marcada, rojo, azul, y esto es la línea. Pero poco a poco vimos un cambio a la zona gris. Una zona de enfrentamiento que al principio tradicionalmente era la zona de nadie, la zona de los muertos, ¿no? Que era justo entre los dos ejércitos que se enfrentaban, el alcance de las armas de fuego, 500 metros, había una zona donde no vivía nadie. En la guerra de trincheras, entre la trinchera francesa y la alemana, había una zona muerta. Ahora con los drones, vimos en la guerra de Ucrania que se fue ampliando de 1,5 kilómetros esa zona de muerte, ahora a 15 kilómetros. Hay 15 kilómetros en la zona rusa y en la zona ucraniana en la que todo lo que se ve muere. Y el soldado lo que se hace es enterrarse. Y pasan semanas bajo tierra, controlando drones desde tierra, o una posición que solo saldrán cuando venga la infantería del bando contrario. Y esto está cambiando todavía más. Este verano, con la llegada de los drones Hornet americanos con IA, Ucrania está destruyendo todo lo que se mueve, camiones de logística, camiones cisterna, a 100 kilómetros de frente. Es decir, la guerra cambió totalmente. El concepto de línea de frente a retaguardia ya no existe. Y eso es algo que va a escalar más todavía. Con los drones, Ucrania está atacando refinerías a 2.000 kilómetros. Drones que cuestan 20.000 euros, 30.000. Está destruyendo refinerías que cuestan millones. No hace falta tener misiles de alto coste, alta tecnología. Con drones baratísimos, la guerra cambió. Y ya el concepto línea de frente y retaguardia no existe. Bueno, y luego incluíamos, como yo mencionaba antes, grupos de mercenarios. Claro. Ahí incluimos guerras en los proxies, entonces no combato yo en mi territorio, sino hago combatir en otros. Todo esto es lo que va repasando en esas variantes de la guerra que va más allá de la supuesta guerra entre Estados-nación. Claro. El enfrentamiento directo entre Estado-nación es el único caso que estamos viendo, es el de Ucrania, pero si te fijas, los rusos no lo llaman guerra, lo llaman operación especial. ¿Por qué? Porque la Constitución rusa prohíbe la guerra invasiva. Entonces inventaron una operación policial para ayudar a una minoría étnica rusa que está siendo oprimida. Lo llaman operación especial. Y de hecho contraterrorista, el nombre que tenía originalmente. El ataque estadounidense a Irán no es una guerra. Se llama operaciones militares. Pero claro, eso ya estamos hablando del escalón más alto. Por debajo de esto, lo que hay es la guerra en la zona gris o las amenazas híbridas, que básicamente son estrategias que tú haces para dañar a tu adversario. ¿Cómo? Con un ataque informático a los hospitales. Fueron unos mafiosos rusos que se dedican a robar datos. No, detrás está el FSB. Resulta que hay un grupo terrorista en tu país que de repente tiene acceso a armas de última tecnología. Eso se los dio a alguien. O Irán. Irán quiso atacar a Israel y a Estados Unidos y a sus aliados de forma de negación plausible. Es decir, yo estoy en guerra contigo, pero que nadie me diga que yo te ataco. Y de hecho, ¿qué hizo? Fue desde los años 90 creando las milicias Al-Quds, que son las milicias Jerusalén de la Guardia Revolucionaria. Crearon grupos como Hezbollah, todos los grupos pro-iraníes en Irak, a los hutís en el Yemen y a Hamas, que existía previamente, y son sunís, no chiitas, pero cuando se encontraron sin nadie que les financiase, Hamas se lanzó en los brazos de la Guardia Revolucionaria Islámica, ¿no? Y al final tenemos negación plausible. ¿Qué significa esto? Yo, Irán, no ataco nunca. Yo soy un ser de luz que nunca ataco porque los que atacan son otros, que tienen sus agendas propias. Es verdad que yo los armo, pero tienen su agenda propia.
Y todo esto lo vimos un ejemplo el 7 de octubre. Sí, donde esa agenda propia de Hamas hizo petar todo. Sí, sí. O sea, seguro que en un momento que Hamas dijo, tenemos la oportunidad de, aprovechando este festival, nos vamos a llevar por delante unos cuantos israelíes, la autoridad iraní iba a decir, bueno, pues a ver qué tal sale. Y al día siguiente Hezbollah atacó también a Israel. Sí. Y entonces No, mismo día. no salió lo que esperaban, pero bueno, es lo que ocurrió. Se nos está acabando el tiempo y en realidad no hemos hecho más que degustar levemente lo que aparece en el libro de Francisco García Campa, Un mundo convulso. Porque, por ejemplo, todavía nos quedaría por abordar. Hemos hablado de la energía, bien, pero ¿qué ocurre con los mercados de las tierras raras? Que es absolutamente apasionante. Porque claro, Paco, ¿nos recuerdas que en la feliz Europa o en el feliz Estados Unidos ultraecológico, donde tenemos todos carros eléctricos y este tipo de cosas, tenemos productos que se fabrican con unas tierras raras que se obtienen o en países tan inquietantes como China o en países tan violentos como el Congo? Y entonces, claro, nosotros disfrutamos de nuestra transición ecológica a golpe de dictaduras o a golpe de conflictos muy sangrientos en otras partes del mundo. Entonces yo soy feliz en mi casa porque, ya digo, tengo mi coche ecológico, pero a cambio el precio pagado por ello es realmente elevado y es otro de los capítulos que dedicas. Claro, no, y aparte, sí, esto es importantísimo. Yo tengo un coche eco-friendly que no contamina y que yo vendo, hoy siento que es... ¿cómo se dice esto? Sostenible, pero la realidad es que está sacado en materias primas del Congo, con un grupo guerrillero que es el M23, que controla gran parte del coltán, otros grupos que luchan contra el M23, matando a la población civil que no quiere trabajar en sus minas. Esas materias primas se llevan a China, donde el 90% del refinamiento mundial de materias que tienen que ver con la energía se hacen en China, y ahí se contamina lo que se quiere y más. Y después te lo venden a ti como un producto, digamos, limpio. Pero la realidad es que el problema no va por ahí solamente, sino que va con la autonomía estratégica. ¿Qué va a pasar a Europa y a Occidente si un día nos niegan el acceso a las baterías, a los paneles solares que solo vende China? Porque cerramos nuestra industria. Nuestra industria de paneles solares se cerró y el 90% de los paneles eléctricos solares del mundo son chinos. Las baterías de los coches. Alguien dirá, no, se va a hacer una fábrica de baterías en Zaragoza. Cuidadín, 2.000 chinos vienen a hacer esa fábrica. Y no vamos a saber nada de esa fábrica de baterías. Solo vamos a tener productos que en vez de estar elaborados en China, van a estar elaborados en Zaragoza, pero vamos a ser igual de, digamos, dependientes, ¿no? Y esto va más, porque cada vez que estamos hablando de nuevas tecnologías, materias primas, hay que ir a las tierras raras. Y ahí tenemos una serie de componentes que el 95% los controla China, en algunos de ellos. Y claro, esto nos lleva a un escenario que no solamente es que sea ecosostenible o no sostenible, sino que es estratégicamente un error. Estados Unidos parece que se da cuenta e intenta acortar lo que se llama la cadena de suministros, el reshoring. Hicimos offshore, ¿no?, que es mandar nuestra industria a China o a Vietnam o a Camboya por el precio, pero ahora hay que hacer el resort, es decir, acercar nuestras fábricas que fueron de origen europeo y ahora están en otros lugares. No digo Europa, pero sí cerca. ¿Por qué? Porque entramos en otro concepto, que es el alargamiento de las cadenas de suministro. Cuando nuestra cadena de suministro pasa por muchos lugares peligrosos, en caso de conflicto vamos a tener problemas. Lo que fabricamos en Asia tiene que pasar por el estrecho de Malaca, el estrecho, digamos, del Mar Rojo, los Houthis, ¿no?, y después el canal de Suez. Tenemos ya varios cuellos de botella. Si hay un enfrentamiento en esa zona, nos lleva a la ruta africana. Otros hablan de la ruta ártica. Hablaremos en breve de rutas marítimas por el Ártico. Por eso, la importancia que tiene para Estados Unidos Groenlandia, como control de rutas comerciales árticas. Y todo esto es mucho y más para hablar de ello largo y tendido, pero muy importante. Hay que empezar a cambiar un poco el enfoque y saber que España tenemos ahora mismo, posiblemente en Jaén, la primera reserva europea de litio y no se va a explotar por temas medioambientales. Está bien, se decide lo que se decida, pero hay que saber que el litio que compremos en otros países va a contaminar también. La pregunta es, ¿el que no quiere contaminar es solo su casa o es el mundo? Porque el mundo es uno. Y de nuevo, solo estamos en el aperitivo. Ya no nos da tiempo, porque ya no nos da tiempo, hablar de la cuestión del agua, hablar de las cuestiones de inmigración y quizás el cierre del libro muy interesante
Todos conocemos la famosa obra de Fukuyama, El fin de la historia, publicada en el año 92. Lo que Fukuyama planteaba no es que la historia se acabase, Fukuyama no es tonto y no sabía que el tiempo es permanente. Lo que Fukuyama planteó es que tras la caída del bloque soviético quedaba claro que el modelo más exitoso que habíamos tenido en la humanidad era el de las democracias liberales. Y tú haces una reflexión con lo que cierras el libro, que es Fukuyama no se equivoca en que ese pueda ser el modelo exitoso, sino en que nos creyéramos que inevitablemente con la desaparición del bloque soviético todos nos íbamos a volver demócratas liberales, y en realidad no ha sido así, sino que, como explicas, hay un retroceso en esas democracias liberales. Digamos, yo veo este escenario, ¿no? El enfrentamiento Rusia-Ucrania, en un enfrentamiento entre dos formas de concebir el Estado y el mundo, que es las democracias y las dictaduras o autoritarismos. Y quiero esto explicarlo muy bien porque Fukuyama hablaba de que las democracias habían ganado, pero la realidad es que desde que dijo eso hasta hoy el número de democracias en el mundo descendieron. Y las democracias que se llaman democracias, muchas de ellas pierden calidad democrática también. Por lo tanto, al final, la autocracia está creciendo porque, en primer lugar, hay lo que Anna Applebaum habla de autocracia SEA, ¿no? Es decir, las dictaduras apoyan entre ellas para seguir robando a su pueblo, ¿no? Es decir, esto es muy importante. En las democracias se roba, y lo vemos, pero en las democracias se persigue. Hay prensa libre que critica a los políticos corruptos. En las dictaduras no hay prensa libre, los corruptos son más, pero aparentan ser menos porque nadie los persigue, y eso sirve para que en Europa y en Estados Unidos venzan relatos pro autoritarismo, pro dictadura, porque son menos corruptos. La realidad es que son más corruptos, pero no se ve. Y eso es un arma que dentro de la, autocracia SA están difundiendo por el mundo. Es decir, ¿qué tiene que ver Irán, por ejemplo, la Venezuela de Chávez o de Maduro y Rusia? Pues que todas, si os fijáis, financiaron a partidos que intentaban romper el orden político europeo y español en concreto. Pues bueno, Paco, hasta aquí, porque se nos ha ido el tiempo. Como veis, el libro, insisto, Un mundo convulso, claves geopolíticas, Francisco García Campa, publicado por HRM. No es un libro especialmente grande, pero sí de una densidad en la cantidad de reflexiones que lanza interesantísimo. Así que cualquiera que quiera entender nuestro mundo contemporáneo y a la larga darse cuenta de que muchas de estas realidades que nos parecen exclusivamente nuestras son profundamente históricas, porque, insisto, aquí Paco hace un viaje a la historia constantemente, un libro realmente muy recomendable. Gracias por estar con nosotros en Pedazos de Historia. Muchas gracias, Alberto, por la invitación. Y solo una cosa, es un libro como manual de instrucciones. Básicamente, el que quiera después profundizará en otros manuales, en otros libros, porque no es un ensayo, digamos, es un libro de instrucciones. Donde nos vas dejando un montón de ideas. Y luego podéis seguir a Francisco García Campa y a sus colegas en Bellum Artis. Son dos canales, ¿no? Sí, Historia Militar, que es el que fuiste a hablar de la Vendée, y Bellum Artis, Actualidad Militar y Geopolítica, que lo hice por la guerra de Ucrania, porque ya, claro, abordaba muchos más temas que la historia, y dije, pues me divido en dos. Y que no solamente hablas de Ucrania, porque también hablo de Oriente Medio, de hecho. Sí. Bien. Bellum Artis es Bellum, con dos L's, Bellum Artis. De guerra. Bien. Entonces, de nuevo, gracias por estar con nosotros. A ustedes, como siempre, recordarles nuestros productos de Freedom Collection con todas las variedades posibles. Como estamos grabando este programa en verano, tienen todo ese juego de camisetas y gorras y demás. Cuando llegue el invierno, pues tendremos otro surtido para la época invernal. Pero en cualquier caso, echen un vistazo al catálogo de Freedom Collection y sobre todo invitarles a que se hagan miembros de nuestro club de socios, que es la mejor garantía de que podamos seguir adelante con nuestras producciones en Big One, Pedazos de Historia y todos los otros programas. Y no me queda más que agradecerles de nuevo que nos hayan acompañado y emplazarles a futuras ediciones de Pedazos de Historia.